Marco dejó una pequeña pregunta para nuestro invitado, que nos la va a responder para que de ahí pasemos a platicar sobre la campaña de Morelos. Sí, gracias. Sí, es bien sabido que la mayor parte de los militares lo único que estaba buscando era derivado de la invasión francesa a España y como bien lo dices, el Fernando VII haber ido a la cárcel momentáneamente, lo que buscaba era ir contra los mismos franceses. Por eso aquí en la Nueva España se levantan, pero con ese objetivo, principalmente los militares. Gente como Hidalgo, es bien sabido que lo que iba es en serio, dice, no vayamos a eso, vámonos directo a la independencia. ¿Para qué vamos a estar más subyugados a una corona que nos sangra, que nos deja a los puestos más inferiores, que siempre se los dan la mayoría a los peninsulares? Sí, es cierto, es por eso que ese grito del 15 de septiembre de viva Fernando VII es como que contradictorio a la independencia, por fin. O sea, como estoy celebrando a un rey y quiero la independencia, o sea, no entendí. Pero sí es bien sabido que muchos no querían la independencia de México, querían nada más el que Francia estuviera fuera de la península. España, ¿no? Sí, okay. Es correcto. Bueno, tomamos algunos puntos relevantes de Nueva España, cómo estaba en ese entonces. El punto importante es la economía. Económicamente vamos a hablar que la minería ocupa o abarcaba el 88-90% de las exportaciones en la Nueva España. Sin embargo, para 1804 viene una decaída terrible de la minería en la Nueva España. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil, viene guerras. Las minas mexicanas eran muy difíciles de mantener, su mayoría se inundaban, obviamente. Y en 1804 España empieza con guerras muy fuertes contra ingleses primero. Los ingleses le hunden toda su armada, y después contra franceses. Entonces venía desangrando la corona y derrochando dinero, y se queda sin naval, se queda sin fuerza naval. Entonces, ¿de dónde tiene para comerciar? Entonces la producción cae terriblemente. No es que los insurgentes llegaran y vamos a cerrar las minas, no es un mal concepto que siempre hemos tenido, de que los insurgentes llegaron a bloquear esta parte. No lo querían, pero ya había un antecedente. Para 1821, cuando se da el proceso final de independencia, Nueva España, o ya México independiente, solamente tenía una producción del 10% de lo que hacía en 1804. Entonces hablamos de que realmente ya se había acabado. Sí, también ya se habían acabado las minas. Muchas. Pues muchas todavía. La parte de Zacatecas, Guanajuato es de las que más tenían, Pachuca. Pero básicamente por esto que comento es que ya no había la fuente de ingresos, ¿no? Principales. Esa es una. La segunda que quiero tocar es la extensión y la población. La extensión de México a lo que conocemos actualmente, pues abarcaban estados del norte, como es California, como es Texas. Sí. Por ahí en 1804 Estados Unidos le compra la Luisiana a Francia, y ya desde ahí veíamos el movimiento que quería en Estados Unidos. Pero bueno, era tan extenso el territorio y era tan poca la gente, hablamos de cerca de 7-8 millones de personas para ese entonces, y para el territorio, la extensión que teníamos, en donde la mayor parte, el 80-90% de la población se quedaba en el centro de la Nueva España: Puebla, Pachuca, Hidalgo, Morelos, Acapulco. Bueno, Morelos no era entonces el estado, ni Hidalgo, pertenecían a México, al actual estado de Guerrero. Y de Zacatecas hacia arriba, párenle de contar. Sí. O sea, si existía por ahí en Chihuahua y hacia el Pacífico, Sonora, ¿no? Entonces, además eran regiones indómitas, todavía bajo el ataque de yaquis y de un montón de tribus que de repente hasta cortaban cabezas, ¿no? Es correcto, de hecho se daba mucho eso. Entonces, el poder gobernar una extensión tan amplia y tan lejos era realmente inoperante, no se podía. Entonces, ahí esa parte, para 1804, con esa población, Estados Unidos nos triplicaba casi la población. Hay que darse cuenta más o menos cómo estábamos. Pero bueno, son puntos importantes que hay que tomar y que hay que tocar, porque nos da una idea de cómo estaba la Nueva España en ese entonces, ¿no? Cuáles eran las condiciones. Pero bueno, ya tocando lo que es la campaña de Morelos, y específicamente la segunda. Morelos, después de esa entrevista que tiene esa plática que tiene con el cura Hidalgo, se va a levantar todo lo que es el sur Pacífico. Acapulco era su principal objetivo. Sale con 25 personas, y de ahí se empieza a ir hacia la parte actual del estado de Guerrero, todo lo que conocemos el día de hoy como Costa Grande.
y empieza a levantar la gente. Se le une Galeana junto con su familia. Galeana son descendientes, o he encontrado informes donde nos indica que eran descendientes de ingleses por el apellido, y aparte porque era el típico güero, patilludo, cuando toda la demás gente era morena o negra. Entonces nos da la idea que posiblemente era descendiente de ingleses, ¿no? Bravo, ¿no? También se le une. Bravo posteriormente en Chilpancingo, en la famosa hacienda de Chichihualco, donde los Bravo, si bien en un principio no se unieron a Morelos, pero hay alguna anécdota importante ahí, chistosa. Galeana va a ver a los Bravo a su hacienda de Chichihualco. Las instrucciones de los realistas de la corona era: los Bravo, por favor, creen una guarnición y ataquen a los rebeldes. Morelos, ya sabedor de los Bravo y que tenían económicamente, eran muy fuertes en la zona, manda a Galeana para que los invite. Y la anécdota es que, Galeana llega con sus negros, perdón por la expresión, pero es que así siempre se les llamó a los negros. Y los negros están descansando ahí en el río, a orillas de la hacienda Chichihualco, y viene una guarnición realista de un militar que, si no mal recuerdo, se apellida Garrote, creo, perdón si no me falla un poquito la memoria, y agarran a Galeana y a los Bravo literal comiendo, ¿no? Entonces va entrando la fuerza realista, la vanguardia, y los negros del río, porque estaban en el río bañándose, ya saben, y en la orillita, porque no saben nadar los negros, entonces agarraban la orillita, se levantan, y la impresión que les da a los realistas es: se levantan y con el machete. Entonces imagínate, ver una persona de color, que de por sí ya es imponente, desnudo y con el machete, se pelan, la desbandada de los realistas. O sea, sin haber empuñado el fusil, nada más de verlos cómo se levantaron y con el machetón, vámonos, que pueden la vida. Es algún dato chistoso porque al final es bien sabido la historia de los negros de Galeana, pero bueno, es por ahí un dato chistoso, ¿no? La primera campaña básicamente de Morelos se va a dar en toda la parte del actual estado de Guerrero. El objetivo que le dio Hidalgo de tomar Acapulco no se va a dar. ¿Por qué? Porque carecía de recursos de artillería. O sea, ¿cómo vas a atacar un fuerte sin tener artillería? Prácticamente no se podía, no tenía una fuerza marítima, es obvio. Entonces fueron más que nada en pequeños encuentros, en donde se dan, sí llega a tener algunas victorias importantes, pero lo más importante es tener ya al grupo principal de los que posteriormente serán decisivos en las posteriores campañas, como son los Galeana y como son los Bravo. Y de los Bravo cabe mencionar, hay que decir que de los más importantes, porque es toda una familia que se unió, es don Leonardo, que es el papá, y su hijo Nicolás Bravo, que a la postre sería otra de las personas que sobrevivían a todo el proceso de independencia y que posteriormente incluso lucharía contra los gringos, y que sería también presidente. Entonces por ahí Nicolás Bravo ya empieza a salir, y otros familiares de los Bravo, como es don Víctor, Máximo, en fin, ahí yo creo que la unión de los Bravo fue muy importante, ¿no? La segunda campaña de Morelos inicia en noviembre de 1812. Morelos tenía 3 objetivos en esta campaña. El primero objetivo era el mismo Morelos, tomar Izúcar. El segundo objetivo era que don Miguel Bravo tomara Oaxaca. Y el tercer objetivo es que Galeana tomara Tasco. De los 3 objetivos, solamente 2 se llegan a cumplir, y el que falla es el de don Miguel Bravo en la toma de Oaxaca. Galeana hay que mencionarlo mucho porque, y lo vamos a mencionar mucho porque, sin lugar a dudas, a mi parecer, era la persona que tenía el arrojo, valentía, decisión, coraje de poder tomar las riendas del combate y hacerlo. No porque Morelos no lo hiciera, pero Morelos no se destacó mucho por ser una persona que militarmente lo hiciera o supiera. Galeana, sin el conocimiento, siempre era el arrojo de Galeana, y él agarraba y siempre se ofrecía para cualquier tipo de misión o campaña o que le diera Morelos, ¿no? Siempre mostró ese interés. Entonces lo vamos a mencionar mucho porque sí tuvo una participación importante en Cuautla. Es bien importante también saber que cuando Morelos va a Izúcar, se encuentra y toma y se une al proceso de independencia, pues ni más ni menos que el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros, como él lo llamaría, su brazo derecho. Entonces es importante la adición al movimiento de Mariano Matamoros,
por ahí otros insurgentes como Valerio Trujano, por ejemplo. Y Morelos pasa primera vez por Cuautla en diciembre de 1811. Es importante mencionarlo porque pasa 2 meses antes del sitio, pero no se queda, es decir, nada más recorre y se sigue derecho hacia el actual estado de Guerrero. Llegan a converger todos los insurgentes en Cuautla en 1812, en febrero para ser exactos, por las órdenes de Morelos, pero no porque fuera a librarse una batalla ahí, sino más bien como un centro de reunión, un centro de mando, y posteriormente dándoles indicaciones a cada uno de los rebeldes para que se fueran a hacer sus propias guerrillas, ¿no? Sin embargo, le avisan a Morelos de que el realista y próximamente virrey Félix María de Calleja estaba rumbo a Cuautla y ya lo tenía, es más, ya estaban a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Morelos no piensa 2 veces y dice, ¿saben qué? No se vaya nadie, todos nos quedamos aquí, veremos qué pasa. Fue muy sabia la decisión de no dispersar a su gente porque obviamente sabía que iba a haber un encuentro muy grande en la ciudad de Cuautla. Digo, hablamos de Cuautla de hace más de 200 años, donde realmente no es a lo que es el día de hoy Cuautla. Hablamos de escasas casas y algunos casitas así como de paja para la gente, realmente de adobe. No hablamos de la Cuautla del día de hoy, ¿no? Sí. Pero ahí decide hacer resistencia a todo el grueso de Calleja. Calleja venía de una victoria importante en Zitácuaro, había destronado, había roto la columna vertebral de la Junta de Junta Suprema, y obviamente todas sus victorias contra los insurgentes le daba la arrogancia y prepotencia que caracterizó siempre a Calleja. Él dijo, ahí están unos cuantos, iremos contra ellos. Para esto, ya meses antes, desde diciembre que había pasado la primera vez Morelos, había dejado a don Leonardo Bravo en Cuautla y había fortificado la ciudad, o sea, no estaba tan mal fortificada, ya la había dejado y decide finalmente hacer resistencia en la ciudad. Vamos a hacer un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y ahorita regresamos para continuar platicando sobre el sitio de Cuautla. Regresamos.